Ella susurró, volveré más tarde. La miré con frialdad. Tómate tu tiempo, ya no queda nada para ti aquí. Siempre pensé que si llegábamos a esto, si alguna vez me decía que había alguien más, sería dramático, gritos, acusaciones, lágrimas. Pero en lugar de eso, fueron zanahorias. Estaba de pie en la isla de nuestra cocina, cortándolas en rodajas limpias y uniformes. Mis manos se movían automáticamente, la hoja del cuchillo golpeando rítmicamente la tabla de cortar, cuando la voz de Renata flotó por encima del chisporroteo del aceite a mi espalda. Voy a cenar con un compañero de trabajo esta noche, dijo, como si mencionara una actualización de la aplicación del tiempo. Ni un rastro de vacilación. Así de simple, el ritmo de mi cuchillo vaciló, no se detuvo, solo una pequeña pausa apenas perceptible. Pero fue suficiente. No me di la vuelta. En cambio, dije, no te apresures. Ya no hay nada para ti aquí. Mi voz era tranquila, firme, pero en mi pecho, resonaba como una grieta abriéndose en el hormigón. Ella permaneció detrás de mí, en silencio. La imaginé apoyada en la encimera, con una copa de vino en la mano, una cadera ladeada en esa pose natural que adoptaba cuando creía tener el control de la habitación, de mí. Renata siempre creyó que ella era la lógica, la serena, y en cierto modo, lo era. Pero lo que nunca vio, lo que nunca quiso ver, fue que yo también podía ser sereno. Incluso calculador. Solo es una cena, añadió a la ligera. No lo hagas raro. Finalmente me giré. Lucía esa leve sonrisa que parecía amistosa para los extraños, pero yo la conocía bien. Era la misma sonrisa que usaba cuando estaba marcando un límite. Su cebo. Llevaba el pelo recogido de forma informal, pendientes sutiles pero deliberados, y ese pintalabios color coral que solo se ponía cuando quería que se fijaran en ella. No yo. Alguien nuevo. La sartén siseó detrás de mí, el ajo empezaba a dorarse. ¿Vas a salir así?, pregunté, señalando su blusa, de seda, con un escote pronunciado, de un color que combinaba con el vino que aún no se había servido. Se encogió de hombros, poniéndose los pendientes. Solo es una cena. Entonces, ¿por qué pareces desear que te recuerden? El silencio entre nosotros se hizo más denso. Me sostuvo la mirada un momento más de lo habitual, buscando, calculando. Luego sonrió de nuevo, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No seas mezquino, Julián. Siempre dijiste que la confianza se ganaba. Bueno, así te demuestro que todavía la espero. Le devolví la sonrisa, lenta e indescifrable. Entonces no te importará si empiezo a esperar lo mismo. Otra pausa. Ese momento en el que el aire se sentía tan denso que se podía cortar con mi cuchillo. Y tal vez habría cortado a través de las mentiras, los juegos, la lucha de poder, pero todavía no. Déjala ir. Deja que piense que esto era fácil. Me volví hacia la estufa, eché las zanahorias con un suave siseo y removí lentamente. Detrás de mí, la oí coger el bolso, su abrigo y dirigirse a la puerta. Sin despedida, sin una mirada atrás, solo el silencioso clic de la cerradura al cerrarse. Y en ese silencio, de pie, solo en nuestra cocina, con el aroma a ajo impregnando el aire y el vapor elevándose de la sartén, tomé una decisión. No gritar, no suplicar, sino recuperar lo único que Renata siempre había asumido que le pertenecía, mi dignidad. El aroma la golpeó primero. Una calidez tan familiar que la dejó helada en el umbral. Ajo. Arroz jazmín. Algo más penetrante, jengibre, tal vez cociéndose a fuego lento justo debajo de la superficie. El tipo de aroma que te envuelve los pulmones y tira de los recuerdos. Renata entró lentamente, sus tacones resonando con demasiada fuerza contra la madera. No me llamó, no anunció que estaba en casa. No era necesario. La luz de la cocina ya estaba encendida. Y allí, descalza junto a la estufa, con las mangas remangadas hasta los codos y el largo cabello castaño recogido detrás de una oreja, estaba Natalia, vistiendo mi sudadera gris, removiendo una sartén con algo fragante que burbujeaba suavemente, como si ese fuera su lugar. Renata no habló. Sus ojos escanearon la habitación automáticamente. Los detalles se agolpaban, sin ser invitados. 2 copas de vino en la encimera. Una medio llena, la otra ya marcada con pintalabios.
El tono de Natalia, no el suyo. Yo estaba apoyado en la pared del comedor, tan tranquilo como una mañana de domingo, con una mano sosteniendo la botella y la otra en el bolsillo. Levanté la vista cuando oí la puerta. Nuestras miradas se encontraron. No me inmuté. Hola, dije, como si nada. Renata respiró hondo, colgando su abrigo con cuidado. No esperaba compañía. Natalia se giró ligeramente, mostrando una sonrisa educada y natural. Espero que no te importe. Me ofrecí a cocinar. Julián mencionó que no le apetecía cenar solo. Algo se le atascó a Renata en la garganta. Se adelantó lentamente, mirando fijamente la sudadera que Natalia llevaba como una segunda piel. Esa es mía, dijo. Natalia bajó la vista. Oh, Julián me la dio. Dijo que en la cocina a veces hay corriente. No añadí ni una palabra. En lugar de eso, serví un poco más de vino en la copa de Natalia que en la mía y señalé la mesa, ya medio puesta. La cena está casi lista. Fideos con jengibre, su especialidad. Los labios de Renata se separaron como si fuera a decir algo hiriente, pero en vez de eso, solo sonrió. Esa sonrisa ensayada, lista para la cámara. ¡Qué considerados! Se acercó a la mesa, cada paso medido como si caminara por la cuerda floja. Es un detalle que le ayudes. Los dos hemos tenido semanas largas. Natalia solo asintió y se volvió hacia su sartén, imperturbable. Renata se sentó. La copa de vino frente a ella no había sido servida. No se la ofrecí. Ella no la pidió. Traje los platos en silencio, poniendo uno delante de cada una, y me senté el último. Los tenedores tintinearon suavemente mientras comíamos. Natalia elogió el vino. Le pregunté si quería más hojuelas de chile. Renata intentó, de verdad que intentó, tragar cada bocado como si no significara nada, pero la forma en que agarraba el tenedor lo decía todo. 3 personas, una mesa, pero solo 2 de nosotros estábamos a gusto. Y frente a mí, Renata masticaba lentamente, su sonrisa demasiado fija, su mirada desviándose con demasiada frecuencia hacia la mujer con mi sudadera. Picoteaba sus fideos como si le hubieran hecho un daño personal, removiéndolos más de lo que comía, el tenedor de metal raspando silenciosamente la cerámica. Su apetito se había desvanecido en algún lugar entre la suave risa de Natalia y la segunda copa de vino que serví. Pero Renata no era de las que admiten la derrota, especialmente en su propia mesa. Y bien, Natalia dijo, con una voz brillante como las luces de un escenario. ¿Sigues haciendo pilates 3 días a la semana? Natalia asintió levemente, sin perder el ritmo con sus palillos. Por las mañanas, antes del trabajo. Me mantiene centrada. Renata sonrió con suficiencia. Claro. Siempre has tenido esa disciplina tan elástica. Casi sonreí, pero no lo hice, solo sorbí mi vino y dejé que el silencio se prolongara un segundo más de lo necesario. Luego se volvió hacia mí, escudriñando mi rostro en busca de cualquier atisbo de incomodidad. Estás callado esta noche, Julián. ¿Todo bien? Me encogí de hombros ligeramente. Solo disfruto de la compañía. Otra puñalada. Esta dio en el blanco. Se enderezó un poco, con la mirada afilada. Supongo que no debería sorprenderme. Siempre has tenido debilidad por las mujeres que cocinan. Natalia no reaccionó. No se inmutó ni le dirigió una mirada a Renata. Simplemente siguió comiendo, tranquila como siempre. Eso fue lo que lo empeoró. Alcancé la fuente que había entre nosotros y le ofrecí más fideos a Natalia. Se ofreció a cocinar, ya que yo no tenía nada que esperar esta noche. Eso aterrizó directamente en sus entrañas. Renata parpadeó una vez, luego otra. Su tenedor tintineó contra el plato al dejarlo, un sonido repentinamente demasiado fuerte para la silenciosa habitación. O dijo en voz baja. ¡Qué directo! La miré de lleno. Me pareció justo. Empujó su silla hacia atrás 1 centímetro, dejando que raspara el suelo como si el sonido pudiera disipar la niebla en su cabeza. Pero no se levantó. Todavía no. Debéis de haberlo planeado, dijo, su voz perdiendo su capa de indiferencia. Quiero decir, esto no fue espontáneo. Natalia finalmente la miró,
solo brevemente. Solo vine a dejar un libro. Julián me invitó a quedarme. Otro golpe. Esta vez, Renata no se recuperó tan rápido. El silencio entre nosotros se espesó, lleno de cosas que no estábamos nombrando, celos, sospecha, historia. Tienes razón, murmuró al cabo de un momento, retorciendo su servilleta. Supongo que no debería importarme. Ambos somos adultos, libres de cenar con quien queramos. Exacto, repliqué. Se levantó bruscamente. Disculpadme un momento. No esperó permiso, simplemente se dio la vuelta y caminó a paso rápido por el pasillo, con sus tacones amortiguados por la madera, desapareciendo detrás de la puerta del baño con un clic suave pero seguro. Natalia me miró, no con confusión, solo con una suave confirmación sin palabras de que sí, todo había salido exactamente como yo lo había planeado. Tomé otro sorbo de vino, y por primera vez en mucho tiempo, pude saborear por fin lo que se sentía al tener el control. La puerta se cerró tras ella, y el espejo del baño fue lo primero que la delató. Su reflejo parecía demasiado pálido, demasiado tenso alrededor de los ojos. Renata se aferró al borde del lavabo de porcelana como si fuera lo único estable en la habitación. No lloró Renata Montes, no lloraba por una cena, pero sus manos temblaban mientras buscaba en su bolso y sacaba el teléfono. Su pulgar dudó un instante y luego tocó la conversación más reciente. Adrián. El nombre le devolvía la mirada como un desafío. Escribió rápidamente, ha traído a alguien a casa. Pausa. Borró el punto, lo reemplazó con un signo de exclamación y luego lo cambió de nuevo por un punto. Aparecieron los puntitos. Adrián estaba escribiendo, y su corazón se le subió a la garganta como si le estuvieran lanzando un salvavidas. Luego desaparecieron. Sin respuesta. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del teléfono. Levantó la vista de nuevo, pero el espejo no había cambiado. La misma mujer tensa, la misma tormenta tras sus ojos. Abrió el grifo y se echó agua en la cara, no para calmarse, sino para tener algo que hacer, algo que gestionar, algo que pudiera controlar. Afuera, el tintineo amortiguado de los platos resonaba débilmente a través de las paredes. Natalia todavía estaba en la cocina. Por supuesto que lo estaba. Renata se secó la cara con una de las toallas de mano con monograma que antes le importaban. Su mano se demoró en el borde del lavabo, con los nudillos blancos. Luego volvió a mirar su teléfono. Todavía sin respuesta. Quería gritar, lanzarlo contra el suelo de baldosas y oírlo hacerse añicos, pero en cambio, lo dejó suavemente porque las cosas rotas eran más difíciles de explicar. Respiró hondo, luego otra vez, y salió, de vuelta por el pasillo, de vuelta a la habitación donde ya nada tenía sentido. Natalia estaba limpiando las encimeras, lenta, metódica, como si perteneciera allí, como si viviera allí. Sus movimientos eran tan naturales, tan exasperantemente domésticos. La mirada de Renata se desvió hacia la esponja, el paño de cocina, la copa de vino todavía perfectamente medio llena. Todo tan tranquilo, tan limpio. Y yo no estaba a la vista. Probablemente había salido a cambiar la lista de reproducción o a buscar algo en la habitación de atrás. Pero en ese momento, Renata sintió todo el peso de la ausencia. Se quedó junto a la puerta, sin saber si hablar o gritar. Natalia levantó la vista y le ofreció una suave sonrisa. ¿Todo bien? La voz de Renata salió quebradiza. Bien. Natalia asintió y se volvió hacia la encimera. La cena estuvo buena. Gracias por dejarme cocinar. Renata no dijo nada, porque dejarla cocinar nunca había sido el plan. Al menos, no el suyo. Y mientras estaba allí, viendo a otra mujer secar su encimera como si estuviera puliendo su corona, Renata se dio cuenta de algo aterrador. No estaba enfadada. No realmente. Estaba desconcertada porque no se trataba de fideos, ni de sudaderas, ni siquiera de las sonrisas silenciosas de Julián. Se trataba de perder terreno, y Renata nunca antes había estado a la defensiva. La mañana siguiente fue demasiado luminosa. Renata parpadeó ante el sol afilado que se filtraba a través de las persianas de la cocina, con la taza de café caliente pero intacta entre los dedos. Estaba sentada a la mesa, medio envuelta en un cardigan como si la tela por sí sola pudiera protegerla de la corriente de cambio que barría su hogar.
Yo me movía con una eficiencia silenciosa. La sartén en el fuego, los huevos cascándose uno por uno con facilidad practicada. La sartén siseó cuando las yemas tocaron la mantequilla, y el aroma a romero llenó el aire. Los domingos por la mañana solían significar desayunos largos, bromas compartidas, debates juguetones sobre qué película ver más tarde. Ahora eran silencios medidos. ¿Quieres tostadas?, pregunté sin darme la vuelta. Ella dudó. Claro. 2 sílabas. Planas. Sin coqueteo, sin calidez, solo ruido. Puse el pan en la tostadora y observé su reflejo en la puerta del microondas. Su postura era perfecta, espalda recta, piernas cruzadas, pero sus ojos no dejaban de mirarme como si observar pudiera desvelar una versión de mí que ella entendiera. Emplaté los huevos, deslicé su tostada sobre una servilleta y lo puse todo delante de ella como si sirviera a una invitada. Luego me senté frente a ella y sorbí mi café, dejando que el minuto se alargara. Finalmente, lo dije, casual, despreocupado, como si no significara nada. Estoy pensando en unirme al grupo de senderismo de Natalia. Se reúnen los domingos. Su tenedor se detuvo en el aire, solo por un instante. Pero lo vi. Dijo, esforzándose demasiado por sonar neutral. Sí, lo mencionó anoche. Pensé que sería bueno salir más al aire libre. Asintió lentamente. Siempre odiaste las actividades en grupo. No soy el mismo tipo, dije. Simple y uniforme. Esa dolió más de lo que esperaba. Lo supe por la forma en que sus ojos se demoraron demasiado en su plato. Nunca mencionaste que quisieras hacer senderismo, dijo, casi en un susurro. La gente cambia, repliqué. A veces sin previo aviso. Esa fue la estocada. No hubo necesidad de levantar la voz. No hubo necesidad de dramatismos. Solo un bisturí silencioso sobre viejas suposiciones. Dejó el tenedor con cuidado. ¿Y qué más estás pensando en cambiar? Sonreí levemente. Supongo que ya lo veremos. Su café se enfrió antes de que lo volviera a tocar. No habló durante el resto del desayuno, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cada palabra que quería usar había sido embotada por una única e inquebrantable verdad. La versión de mí que ella solía manipular, tranquilizar o dominar silenciosamente había desaparecido. Y cada vez que yo decía algo inesperado, cada vez que sonreía donde ella esperaba silencio, o me levantaba donde esperaba quietud, la empujaba un paso más lejos del centro de mi mundo. Esa mañana, terminé mis huevos, lavé mi plato, dejé el suyo intacto, y cuando pasé a su lado, no le toqué el hombro, no miré hacia atrás. Porque el poder no siempre regresa con una explosión. A veces, camina descalzo entre los escombros y prepara huevos sin preguntar. Para el martes, el silencio se había asentado en algo más denso, como una niebla que nunca se disipaba. Y Renata, por una vez, no sabía qué hacer consigo misma. La mañana había comenzado con un mensaje de texto. Solo 3 palabras de Adrián: no puedo esta noche. Lo siento. Sin emoticonos, sin explicación, sin continuación. Se quedó mirándolo durante demasiado tiempo, esperando que se transformara, que tal vez él añadiera algo ligero o ingenioso, para suavizar el golpe. Pero no llegó nada. Escribió una respuesta, la borró, lo intentó de nuevo y finalmente envió: ¿todo bien? Nada. Pasaron los minutos, luego las horas. Para el mediodía, estaba claro que se estaba distanciando. Tal vez había presentido el desmoronamiento. O tal vez simplemente no quería ser el tipo atrapado en medio de un matrimonio donde el marido había empezado a sonreír de nuevo. Porque eso es lo que Julián estaba haciendo ahora, sonreír. No de forma amplia, no con alegría, sino con una extraña facilidad que la atormentaba. No a ella, nunca a ella, sino para sí mismo, a algo privado, algo interno. Y eso era peor. Así que cuando llegué a casa esa noche, con la camisa suelta, las mangas remangadas y el bolso colgado de un hombro, ella ya estaba paseando de un lado a otro en la cocina. Hola, dije, dejando las llaves en el cuenco. Se giró demasiado rápido. ¿Has vuelto pronto? Miré el reloj. Son las 7. Se rió con demasiada alegría. Claro, por supuesto. Me pareció más temprano.
Levanté una ceja, no insistí, simplemente pasé a su lado para servirme un vaso de agua. Ella se quedó a unos pasos de mí, observando como si esperara una señal. Luego vino la actuación. Al final no fui a cenar, dijo, sacando una taza del armario con indiferencia. Mi compañero de trabajo canceló a última hora. Dejé que las palabras flotaran. No pregunté quién. No pregunté por qué. No pregunté si le importaba. Solo dije, ajá. Una pausa. Sirvió un té que no se bebería. Lo intentó de nuevo. Probablemente sea lo mejor. He estado tan cansada últimamente. Tomé un sorbo de agua y asentí lentamente. Sí, estas cosas tienen una forma de resolverse por sí solas. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando, probando, pero no le di nada. Porque yo lo sabía. Sabía que Adrián se había enfriado. Sabía que sus planes se habían desmoronado antes de que pudieran siquiera hacerse. Y sabía que estaba tratando de llenar el silencio con excusas seguras, esperando mantener algo de control sobre un guión que ya no escribía. La verdad era que necesitaba a Adrián para sentirse poderosa. Lo necesitaba para demostrar que todavía tenía opciones. Y ahora, incluso eso se le escapaba de los dedos. Así que hice lo más cruel que pude en ese momento. No hice ni una sola pregunta de seguimiento. Simplemente me di la vuelta, tomé mi agua y salí de la cocina. Detrás de mí, oí el más leve tintineo de su cuchara al golpear la porcelana mientras removía el té que no quería. Porque en esa quietud, se quedó con lo único que ya no podía manejar, su propio reflejo en una taza fría de nada. Los invité un jueves. Envié el mensaje de grupo a mediodía. Corto y formal, copas este sábado. Pasaos. Informal. Cada nombre en esa conversación era familiar. Nuestro círculo, el tipo de gente que había sido testigo de cumpleaños, aniversarios, incluso de la inauguración de nuestra casa cuando la madera aún brillaba. Y Renata y yo éramos una historia por la que la gente apostaba. Renata vio aparecer el mensaje en la tableta compartida que estaba cerca del enchufe de la cocina. Al principio no dijo nada, solo se quedó mirando la pantalla como si estuviera escrita en otro idioma. No preguntó quién venía, no preguntó por qué. Solo observó cómo llegaban las respuestas, una tras otra: contad con nosotros. Os echábamos de menos. ¿Puedo llevar algo? Y finalmente, Natalia, suena perfecto. Llevaré el postre. Esa dolió. El sábado llegó a cámara lenta. Renata limpió el apartamento en ráfagas silenciosas, frotando con rabia encimeras que ya estaban impecables, ajustando cojines con más fuerza de la necesaria, cambiando las listas de reproducción 2 veces antes de rendirse por completo. A las 6, el vino estaba respirando, los aperitivos estaban listos y el timbre de la puerta comenzó su pequeño desfile. Primero llegaron las risas. Zapatos fuera en la puerta. Abrazos, voces resonando en el pasillo, cómodas, familiares. Excepto para ella. Les di la bienvenida a todos con la misma calma que había estado practicando durante semanas. Pero no me quedé cerca de Renata. No la incluí en mi órbita como solía hacer. Me movía como si viviera aquí solo y simplemente estuviera siendo cortés con mi compañera de piso. Natalia llegó la tercera. Llevaba un vestido cruzado azul marino, el pelo recogido de manera informal y una bandeja con algo dulce y cítrico. Me la entregó con un suave: los hice esta mañana, y la coloqué con cuidado sobre la mesa como si fuera importante. Se sentó a mi lado en el sofá. No demasiado cerca, no de forma inapropiada, simplemente cómoda, como si este fuera también su ritmo ahora. Renata merodeaba cerca de la cocina, fingiendo ajustar las copas de vino. Nadie le pidió que se sentara. La conversación fluía con facilidad. Samuel bromeó sobre su intento fallido de hacer pan de masa madre. Raquel, del trabajo, compartió una historia sobre su hijo pequeño confundiendo el desodorante con pegamento. Cada risa era plena, genuina, sin filtros. Renata forzó la suya un poco demasiado fuerte, un segundo demasiado tarde, y me di cuenta. Todos lo hicieron. Cuando Natalia se rió de algo que dije, una broma discreta sobre el nuevo caniche de nuestro vecino, vi a Renata estremecerse. Apenas, pero lo suficiente. Se acercó al fregadero y se quedó allí,
enjuagando un vaso limpio solo para tener algo que hacer. Más tarde, cuando el grupo se reunió alrededor de la mesa de centro para otra ronda de bebidas, Renata se deslizó sobre el brazo de un sillón, como si ya no estuviera segura de si había espacio para ella. Y tal vez no lo había, porque en esa sala de estar, la que ella misma había diseñado hasta el color de los cojines, nunca se había sentido más como una invitada. Una risa resonó desde el sofá, no la suya, y ese sonido fue la traición más brutal de la noche. Sucedió el día después de la reunión. La casa todavía olía ligeramente a ralladura de limón y vino. La bandeja que Natalia trajo estaba vacía, enjuagada y apilada en el escurridor. Las risas de la noche anterior persistían como un fantasma, uno que Renata parecía no poder exorcizar. Me encontró en el estudio, en el sillón junto a la ventana, mirando distraídamente algo en mi teléfono. Sin televisión, sin música, solo silencio. Julián dijo, dudando en el umbral. Aún no levanté la vista. Entró lentamente, como si estuviera subiendo a un escenario sin saberse el guión. Se quedó de pie con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, luego los descruzó y los volvió a cruzar. Su respiración se quedó atrapada en algún lugar entre el pánico y el orgullo. Hay algo que necesito decirte, dijo. Ahora levanté la vista. Su rostro, generalmente pulcro, deliberado, estaba en carne viva, como si hubiera pasado por una guerra en la que yo nunca participé. Esperé. Tragó saliva. No fui sincera sobre esa cena con mi compañero de trabajo. Levanté una ceja. No, no fue solo una cena, dijo, las palabras arrastrándose como anclas. Ha estado sucediendo durante un par de meses. Se quedó allí, retorciéndose las manos. Se llama Adrián, añadió. Empezó después de mi cumpleaños. Hablamos mucho. Simplemente. No se suponía que fuera serio. Asentí lentamente. 2 meses. Sí. El silencio cayó entre nosotros, profundo y deliberado. Se preparó para ello, para las consecuencias. Tal vez gritos, tal vez un corazón roto, un portazo, una lágrima, cualquier cosa. Lo que obtuvo fue quietud. Dejé el teléfono suavemente en la mesita auxiliar y dije, me imaginé que lo necesitabas más que yo. Su respiración se entrecortó. ¿Qué? Me levanté y pasé a su lado, no con ira, sino con facilidad. Como si este momento ya hubiera ocurrido en algún lugar de mi cabeza, y ahora solo lo estuviera viviendo. En el fregadero de la cocina, me serví un vaso de agua y bebí la mitad antes de volver a hablar. No lo hiciste por amor, dije, con voz uniforme. Lo hiciste para tener una confirmación. Se quedó helada en el umbral, con los ojos muy abiertos. Eso no es justo. No la interrumpí con calma. Es preciso. Me volví para mirarla. No con crueldad, no con frialdad, solo con la verdad agotada que ya no necesitaba esconderse. Querías ver si todavía lo tenías. El poder, la atracción. Y lo entiendo. De verdad. Me miró como si hubiera hablado en un idioma con el que no sabía cómo discutir. Simplemente no esperaba que necesitaras eso más de lo que me necesitabas a mí. El aire en la cocina se espesó. Sus labios se separaron como si quisiera suplicar o discutir o al menos preguntar por qué no estaba gritando. ¿Por qué no le estaba dando el fuego que creía merecer? Pero no le di nada más que paz. ¿Y eso? Eso la destrozó. Lo siento, susurró, por primera vez sin ninguna actuación. Lo sé. Se acercó a mí, con pasos pequeños, inseguros, pero yo retrocedí. No bruscamente, no de mala manera, solo lo suficiente para recordarle el espacio que ahora había entre nosotros. Un espacio que ella creó. Se detuvo. Su mano cayó a su costado. Me di la vuelta y caminé hacia la sala de estar, cogí mi libro de la mesa y me acomodé en el sofá como si estuviera solo. Porque, en lo que importaba, ya lo estaba. Apareció justo después del anochecer, en esa extraña hora intermedia en que la casa está en penumbra pero no completamente a oscuras. Estaba en la cocina enjuagando un vaso cuando oí el golpe en la puerta, 2 veces, rápido y suave, como alguien que conocía el ritmo de este lugar. Cuando abrí, Natalia estaba allí, con mallas y un impermeable, el pelo todavía húmedo por la llovizna. Parecía tranquila,
como si hubiera hecho las paces con algo, pero sus ojos estaban serios. Hola, dije. No entró. No tardaré mucho. Asentí y me hice a un lado, y ella entró justo en el vestíbulo, con cuidado de no dejar un rastro de agua. Miró a su alrededor como alguien que visita un hogar de la infancia, familiar pero ahora extraño. Esta casa siempre huele a madera cálida, murmuró, y a algo cítrico. No dije nada, solo la dejé permanecer en el momento. Luego se volvió hacia mí. Vine a despedirme. Eso me sorprendió. No del todo, pero lo suficiente como para silenciarme por un instante. Creo que es hora, continuó. Debería haberlo sabido, pero me quedé demasiado tiempo en la zona gris. Me apoyé en el marco de la puerta. Nunca te pedí que te quedaras. No, dijo en voz baja. Pero tampoco me pediste que me fuera. Observé sus ojos, firmes y sin sentimentalismo. Me gustas, Julián, dijo, más de lo que quería. Y tal vez por un tiempo, pensé que estar aquí te ayudaba a recuperar algo. Pero no es solo tu guerra, ¿verdad? No necesitaba nombrar a Renata. Toda la casa resonaba con su nombre. No seré la cuña, dijo Natalia. No entre dos personas que realmente no se han soltado. Se acercó más. No de forma íntima, no con timidez, solo presente. No me debes una disculpa, dije. Sonrió suavemente. No la necesito. Pero sí necesito irme con dignidad antes de que esto se vuelva amargo. Nos quedamos allí un segundo en un silencio que se sintió pacífico. Luego se inclinó hacia adelante y me dio un beso en la mejilla. No fue romántico. No fue posesivo. Fue un cierre. Y en ese preciso instante, Renata apareció en el pasillo. La vi antes de que dijera nada, descalza con su vieja bata gris, los brazos cruzados con fuerza. Su expresión era indescifrable. No sorprendida, ni siquiera furiosa, solo observadora. Natalia también la vio. No se inmutó, no se apresuró. Simplemente se arregló el abrigo, me miró por última vez y dijo, «Cuídate, Julián». Luego salió. La puerta se cerró suavemente tras ella. Yo no hablé. Renata tampoco. Me miró fijamente, con los ojos clavados en el lugar donde Natalia había estado. Y luego, en voz baja, «Te ha dejado». No, dije. Se ha liberado a sí misma. Apartó la mirada rápidamente, como si la verdad doliera demasiado para mantener el contacto visual. Pasé a su lado sin decir una palabra, entré en la cocina y me serví otro vaso de agua. El silencio se extendió entre nosotros. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos todavía cruzados. ¿Significó algo? Me giré, la miré a los ojos y dije simplemente, sí. Su respiración se entrecortó, pero no añadí más. Porque Renata siempre había controlado el lenguaje, el tono, el ritmo. Esa noche, todo lo que le quedaba era el eco de los pasos de otra persona. No esperé al fin de semana. La noche del jueves fue tranquila, fresca y lo suficientemente ordinaria como para irse sin convertirlo en un espectáculo. Ya había hecho una pequeña bolsa de lona. Nada dramático, solo lo suficiente para dejar claro que no pensaba volver. 3 camisas, 2 pares de vaqueros, zapatillas de correr, mi reloj. La colonia que Renata solía elogiar pero que no había notado en meses. La cremallera se movió lenta, deliberadamente. Resonó en el dormitorio como una campana de advertencia que Renata no se había dado cuenta de que ya estaba sonando. Estaba de pie en el umbral, descalza, con el mismo jersey viejo de estar por casa con el que solía acurrucarse durante las noches de cine. Solo que ahora parecía no tener ni idea de dónde sentarse. «Realmente lo estás haciendo», dijo, con la voz quebrada. «Ya lo hice», repliqué, sin levantar la vista. La bolsa se cerró con un clic. Se acercó un paso. «Así que eso es todo. ¿Te marchas?» Finalmente la miré a los ojos. «Me voy. Llevo tiempo fuera». Tragó saliva con dificultad, su voz más débil de lo que nunca la había oído. «¿Hay alguien más?» No, dije. «Hay algo más». «¿Paz?» Se estremeció. Y por un segundo, pensé que podría gritar, pero no lo hizo.
Se sentó en el borde de la cama, justo donde había estado mi bolsa. La he fastidiado, dijo, mirando al suelo. Pensé que podíamos ser modernos, adultos. Que podíamos ponernos a prueba y seguir enteros. No dije nada porque conocía ese tipo de pensamiento. La arrogancia de creer que algunos lazos se doblan infinitamente. Solo lo hice porque pensé que tenía tiempo, susurró, para aclarar las cosas, para volver. Me apoyé en la cómoda. No se queman los puentes para luego preguntar si esperaré al otro lado. Levantó la vista entonces, con los ojos húmedos. Por favor. Podemos arreglar esto. Podemos intentarlo de nuevo. Ahora estoy lista. Ese es el problema, Renata, dije con suavidad. Siempre fue a tu tiempo, a tu ritmo, con tus reglas. Tenía miedo, dijo, dejando caer finalmente las lágrimas. De cumplir 40, de ser invisible, de que no me quisieras. Siempre te quise, dije. Pero no te querías a ti misma lo suficiente como para creerlo. Su mano se extendió, tocó la mía ligeramente. Sigues siendo mi marido. No, dije, suave pero firmemente. Soy el hombre que solías conocer. El que te suplicaba contacto visual mientras tú mirabas más allá de él, pensando que la libertad vivía en una cena con otra persona. Respiró entrecortadamente. Nunca dejé de quererte. Te creo, dije. Pero el amor no es una correa. Se levantó lentamente, se acercó a la puerta y se apoyó en el marco como si su cuerpo por sí solo pudiera impedirme cruzar esa línea. ¿A dónde irás? A un lugar tranquilo, dije. A un lugar honesto. ¿Puedo llamar? Incliné la cabeza. ¿Para qué? ¿Para que puedas arrastrarme de nuevo a tu órbita cada vez que tu silencio se vuelva demasiado ruidoso? Se mordió el labio, la desesperación abriéndose paso. Por favor, Julián. Por favor, no hagas esto. Ahora estoy dispuesta a luchar por nosotros. Me colgué la bolsa al hombro y me dirigí hacia el pasillo. Tuviste tu momento, dije sin ira. Y lo usaste con otra persona. Sus rodillas flaquearon ligeramente. Se agarró a la pared para estabilizarse. Si te vas ahora, te darás cuenta de que no era yo quien mantenía unida esta casa. Era solo la ilusión de que siempre lo estaría. Abrí la puerta. Ella susurró, ¿y si cambio? Me giré para mirarla por última vez. Entonces quizá la próxima vez conserves lo que importaba antes de que desaparezca. Y salí a la noche fresca. La puerta se cerró detrás de mí, no con un portazo, solo con un simple clic. Final. El sol estaba bajo, apenas rozando las cimas de los edificios con ese brillo dorado y ambarino que reserva para los finales. No tomé el ascensor. Bajé los 3 pisos por las escaleras, cada paso silencioso pero definitivo. Mi bolsa al hombro, la chaqueta medio subida, las manos firmes. Afuera, el aire era cortante pero no frío, ese extraño clima intermedio en el que la primavera finge ser más fuerte de lo que es. Me detuve en la acera, me giré una vez, no hacia la ventana, no para verla, sino para dejar que el momento se alargara. Para que significara algo. Luego empecé a caminar. Arriba en la cocina, Renata miraba. Sé que lo hacía, porque esa ventana sobre el fregadero, ese era su lugar. Donde se ponía cuando regaba la albahaca, enjuagaba las copas de vino, miraba hacia afuera durante las llamadas telefónicas nocturnas. Podía verme desde allí. Y yo sabía, incluso sin mirar atrás, que estaba pegada al cristal, su silueta apenas enmarcada en el reflejo de su propia ruina. Estaba allí, descalza sobre el suelo frío, con los brazos cruzados sobre el pecho como una armadura en la que ya no creía. Y cuando susurró, vuelve, la ventana no le hizo eco. La calle no se movió. El cielo no cambió de color. Solo el silencio respondió. No del tipo dramático o cruel. Del tipo que dice la verdad. Se aferró al borde de la encimera como si pudiera sostenerla, parpadeando contra el escozor de las lágrimas que no se había ganado el derecho a derramar. Porque de todas las batallas que había librado para demostrar que era libre, ninguna la había preparado para este final. No un portazo, no una pelea a gritos, sino un hombre marchándose tranquilamente y en serio. Abajo, no dudé. Crucé la calle,
Me uní al ritmo del tráfico vespertino, me convertí en una silueta más avanzando en una ciudad que olvida rápidamente. Ella se quedó junto a la ventana durante minutos, tal vez más, mirando hacia afuera, no a mí, sino a la vida que solía controlar, ahora escapándose por las grietas de habitaciones silenciosas y calidez olvidada. Y tal vez finalmente lo vio. No el momento en que me fui, sino el momento en que me perdió. No fue esta noche. No fue cuando hice la maleta. Fue la primera vez que me miró a los ojos y dijo, solo es una cena, sabiendo que no lo era. Fue el momento en que creyó que no me daría cuenta, que no respondería, que no importaría. Y ahora el aroma a jengibre se había desvanecido hacía mucho tiempo. El humo se disipó. La casa era suya. Pero yo no.